Isabela y Diego se habían casado hacía apenas unos meses y vivían en un modesto departamento en el centro de Ciudad de México. Ambos compartían sueños de formar una familia, y, aunque no contaban con muchos recursos, tenían amor y compromiso. Sin embargo, la vida les tenía preparada una sorpresa inesperada cuando, un día, Isabela descubrió que estaba embarazada. La emoción nos envolvió de inmediato, y la joven pareja comenzó a hacer planes para recibir al nuevo miembro de la familia. Durante las primeras semanas, Isabela y Diego disfrutaron de cada cambio en su vida. Diego la acompañaba a cada cita médica, preocupado por el bienestar de su esposa y su futuro hijo. Ambos soñaban con el día en que verían al bebé, y la ilusión crecía en cada ecografía. Sin embargo, al llegar al segundo trimestre, una noticia los tomó por sorpresa: esperaban no uno, sino 3 bebés. La impresión fue tan grande que Diego quedó en silencio durante varios minutos, procesando la realidad de convertirse en padre de trillizos. Isabela, aunque sorprendida, trató de animar a Diego, recordándole que, aunque el reto sería mayor, juntos podrían lograrlo. Los meses pasaron y, poco a poco, la pareja comenzó a preparar la casa para recibir a sus 3 hijos. Sin embargo, a medida que avanzaba el embarazo, Diego empezó a mostrar signos de preocupación, y una sombra de duda comenzó a nublar su entusiasmo. Los gastos se multiplicaban, y Diego comenzó a preocuparse cada vez más por su capacidad de mantener a 3 bebés. El día del parto llegó antes de lo esperado, y, con solo 28 semanas de embarazo, Isabela fue llevada de emergencia al hospital. En medio de un tenso silencio, Diego sostuvo la mano de Isabela mientras los médicos se preparaban para el nacimiento de los bebés prematuros. Finalmente, con gran esfuerzo, nacieron 3 pequeños y frágiles bebés, quienes fueron llevados de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Diego, paralizado por la realidad de tener que cuidar a 3 hijos, comenzó a sentir un temor que no lograba controlar. Esa noche, después de ver a sus hijos en la incubadora, Diego le dio un beso a Isabela y se fue a casa prometiéndole que volvería al día siguiente. Pero, en el fondo, algo en él había cambiado, y una mezcla de miedo y desesperación lo invadía. Sin saber cómo enfrentar la responsabilidad, comenzó a cuestionarse si sería capaz de estar a la altura de las circunstancias. A la mañana siguiente, Isabela esperó pacientemente a Diego en el hospital, ansiosa por compartir con él el primer día de vida de sus 3 pequeños, Emiliano, Valeria y Mateo. Sin embargo, las horas pasaron y Diego no apareció. Cada minuto que pasaba llenaba el corazón de Isabela de preocupación. Intentó llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Desconcertada y sin comprender lo que estaba ocurriendo, comenzó a temer que algo malo le hubiese sucedido. Al caer la noche, Isabela empezó a entender que Diego no regresaría. La tristeza y el dolor se apoderaron de ella mientras cuidaba a sus bebés desde la distancia. Cada día, al visitar a sus hijos en la incubadora, Isabela sentía la ausencia de Diego como una herida profunda que no dejaba de sangrar. Intentaba entender las razones de su desaparición, pero las preguntas no cesaban y el silencio de Diego se volvía insoportable. Con el paso de los días, Isabela fue forzándose a aceptar la realidad: estaba sola para enfrentar la crianza de sus hijos. Su familia y amigos le ofrecieron su apoyo, y aunque agradecía cada gesto de ayuda, en el fondo sabía que nadie podía reemplazar a Diego. La ausencia de su esposo se convertía en una carga emocional que debía aprender a llevar, mientras lidiaba con las preocupaciones y los desafíos de ser madre de 3 pequeños en condiciones tan frágiles. Cada noche, al regresar a su departamento, Isabela se enfrentaba a los recuerdos de una vida que ya no existía. Las esperanzas y sueños que había compartido con Diego parecían haberse esfumado junto con él. A pesar del dolor, comenzó a encontrar consuelo en sus hijos, quienes, a pesar de su fragilidad, llenaban sus días de sentido y esperanza. A medida que los bebés crecían, Isabela encontró en ellos una razón para seguir adelante. Cada sonrisa y cada pequeño progreso en su salud le recordaban que, aunque la vida le había arrebatado a Diego, le había dado algo mucho más valioso: una familia que dependía completamente de ella. Los meses pasaron y, aunque no fue fácil, Isabela aprendió a enfrentar su nueva realidad. Con el tiempo,
logró conseguir un trabajo de medio tiempo que le permitía mantener a sus hijos. La vida era un constante desafío, pero Isabela se aferraba a la fortaleza que encontraba en el amor por sus hijos. Cada paso que daba la llenaba de orgullo, y sus hijos, aunque pequeños, parecían comprender el sacrificio y la dedicación de su madre. La ayuda de vecinos y amigos fue crucial en aquellos primeros años. Doña Rosa, una vecina mayor, se convirtió en una figura maternal para Isabela, cuidando a los niños mientras ella trabajaba. Sin embargo, Isabela nunca dejaba de pensar en Diego. Aunque trataba de convencerse de que era mejor sin él, en el fondo, la herida de su abandono seguía presente. Un día, mientras ordenaba la casa, Isabela encontró una vieja fotografía de su boda con Diego. La imagen le trajo recuerdos agridulces, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran sin restricciones. Aquel momento marcó un punto de inflexión en su vida. Decidió que, aunque el dolor siempre estaría ahí, no permitiría que definiera su futuro ni el de sus hijos. Con una determinación renovada, Isabela comenzó a construir una vida nueva. Se enfocó en su trabajo y en el bienestar de sus hijos, dedicándoles cada momento libre. Aprendió a disfrutar de las pequeñas victorias, como ver a Emiliano dar sus primeros pasos, o escuchar las risas de Valeria y Mateo. La vida no era fácil, pero había encontrado un propósito que le daba la fuerza para seguir adelante. Isabela comenzó a pensar en su futuro y en las oportunidades que podía ofrecer a sus hijos. Sabía que el camino no sería sencillo, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para asegurar que sus hijos tuvieran una vida llena de amor y estabilidad. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para construir un hogar lleno de esperanza. Pasaron 5 años desde la desaparición de Diego, y la vida de Isabela había cambiado por completo. Los trillizos ya no eran bebés y comenzaban a explorar el mundo con curiosidad. La rutina de Isabela giraba en torno a ellos, y cada día se sentía más agradecida por tenerlos en su vida. Aunque el dolor del abandono de Diego aún persistía, su amor por sus hijos había sanado muchas de las heridas de su pasado. Una tarde, mientras llevaba a Emiliano, Valeria y Mateo al parque, Isabela notó a un hombre observándolos desde lejos. Al principio, pensó que era solo un extraño, pero algo en su mirada le resultaba familiar. Cuando el hombre se acercó, Isabela quedó petrificada al reconocer el rostro de Diego, su esposo desaparecido, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y remordimiento. Diego, que había regresado a la ciudad tras años de ausencia, no esperaba encontrar a Isabela y a los niños de esa manera. Al ver a sus hijos jugar, algo en su interior se quebró. No sabía cómo enfrentarlos ni qué decirles. El miedo y la vergüenza lo paralizaron, mientras Isabela, con los ojos llenos de lágrimas, lo miraba sin saber si debía enfrentarlo o marcharse sin decir una palabra. Los niños, ajenos a la tensión entre sus padres, continuaban jugando, mientras Isabela intentaba decidir qué hacer. La presencia de Diego reavivó sentimientos que ella creía haber enterrado: amor, enojo y una profunda tristeza. Finalmente, decidió acercarse a él y enfrentar la situación, sabiendo que, para proteger a sus hijos, debía obtener respuestas sobre su desaparición. Diego, por su parte, se preparó para una conversación que sabía que no sería fácil. Había muchas cosas que explicar, pero también sabía que debía afrontar las consecuencias de sus decisiones. La presencia de sus hijos le recordaba el tiempo perdido, y aunque estaba lleno de arrepentimiento, comprendía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil. Isabela y Diego se sentaron en una banca del parque, cada uno luchando con sus propios pensamientos y emociones. El silencio entre ellos era tenso, cargado de preguntas no dichas y respuestas que ambos temían escuchar. Finalmente, fue Isabela quien rompió el silencio, exigiéndole a Diego una explicación por su desaparición repentina y el abandono de sus hijos recién nacidos. Diego, visiblemente afectado, intentó justificar sus actos, hablando de la presión y el miedo que lo habían llevado a huir. Explicó que en aquel momento se sintió incapaz de asumir la responsabilidad de 3 hijos y que, atormentado por la inseguridad, tomó la decisión equivocada de alejarse. Sus palabras, sin embargo, parecían vacías para Isabela, quien había vivido sola el dolor y la lucha de criar a sus hijos.
con lágrimas en los ojos, Isabela le dejó claro que no buscaba disculpas, sino respuestas que pudieran ayudarla a entender cómo alguien que prometió amarla podía abandonarla en el momento más crucial de sus vidas. La tensión aumentaba con cada palabra, y aunque Diego trataba de explicar sus acciones, Isabela sentía que las heridas se reabrían con cada frase. Los niños, ajenos a la gravedad de la conversación, continuaban jugando cerca. Isabela los miraba con amor y dolor, preguntándose si algún día podrían entender lo que había sucedido. La presencia de Diego representaba una contradicción en su vida: por un lado, la promesa de una familia completa, y por otro, la sombra de un pasado lleno de traición y dolor. Finalmente, Diego le pidió una oportunidad para enmendar sus errores y construir una relación con sus hijos. Isabela, aunque aún no convencida, sintió que no podía negarles a sus hijos la posibilidad de conocer a su padre. Sin embargo, dejó en claro que no sería fácil, y que el perdón debía ganarse con el tiempo y los hechos, no solo con palabras. Esa noche, Isabela pasó horas en vela, cuestionándose si permitir que Diego entrara de nuevo en sus vidas era la decisión correcta. Recordaba el dolor de aquellos años de lucha, las noches en las que lloraba en silencio mientras cuidaba a sus hijos, y la traición que aún pesaba en su corazón. Sin embargo, también sabía que Emiliano, Valeria y Mateo tenían derecho a conocer a su padre y decidir por ellos mismos qué lugar ocuparía él en sus vidas. Al amanecer, Isabela se dio cuenta de que sus hijos merecían la oportunidad de tener una familia, aunque fuera de una manera diferente a la que había imaginado en el pasado. Decidió que, a pesar de sus propios sentimientos, pondría los intereses de sus hijos en primer lugar. Sin embargo, le dejaría claro a Diego que él tendría que esforzarse mucho para ganarse la confianza y el respeto de su familia. Al día siguiente, Isabela se encontró con Diego en una cafetería cercana, lejos de la mirada curiosa de sus hijos. Con una mirada firme, le explicó que estaba dispuesta a permitir que conociera a los niños, pero que eso no significaba que todo estuviera perdonado. Le advirtió que cualquier señal de duda o de abandono adicional significaría el fin definitivo de su relación con ellos. Diego, con una mezcla de arrepentimiento y determinación, aceptó las condiciones de Isabela, entendiendo que tendría que reconstruir su papel de padre desde cero. Mientras tomaban el café, la conversación se volvió más relajada. Diego le contó a Isabela sobre los lugares en los que había estado y las cosas que había aprendido en su tiempo lejos. Aunque Isabela escuchaba con interés, cada palabra le recordaba los momentos que él se había perdido, los primeros pasos de sus hijos, sus primeras palabras, y todas esas pequeñas victorias que había vivido sola. A pesar de todo, sentía una mezcla de alivio y tristeza por lo que pudo haber sido y lo que realmente fue. Antes de despedirse, acordaron que Diego vería a los niños en el parque, en un ambiente neutral donde pudieran conocerse poco a poco. Isabela no sabía cómo sería esa primera reunión, pero se preparó para lo que podría ser uno de los momentos más difíciles de su vida. Decidió mantener la mente abierta y esperar, aunque con reservas, que Diego pudiera darles algo positivo a sus hijos. El día del encuentro llegó, y Diego se preparó nerviosamente, sin saber cómo reaccionarían sus hijos al verlo. Emiliano, Valeria y Mateo eran ahora niños curiosos y llenos de vida, que no recordaban nada de su padre. Mientras se acercaba al parque, Diego sintió una mezcla de emoción y miedo, preguntándose si ellos lo aceptarían o si verían en él a un extraño. Isabela, por su parte, intentó explicarles a sus hijos de manera simple que iban a conocer a alguien especial ese día. Aunque los niños hicieron varias preguntas, Isabela evitó darles detalles, queriendo que el encuentro sucediera de manera natural. Cuando Diego llegó al parque y vio a sus hijos jugando, sintió que el mundo se detenía. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver cuánto habían crecido y al darse cuenta de todo lo que había perdido. Los niños, al ver a Diego, se acercaron con timidez, observándolo con curiosidad. Diego se arrodilló a su altura y, con una sonrisa temblorosa, les habló con ternura. Les dijo que era su padre y que había venido a conocerlos, que había estado lejos por mucho tiempo pero que ahora quería ser parte de sus vidas. Los niños, aunque un poco confundidos, respondieron con inocencia, presentándose uno a uno y haciéndole preguntas. Emiliano,
el mayor de los tres, fue el primero en aceptar la presencia de Diego, pues siempre había sentido una curiosidad natural por su origen. Valeria, por otro lado, observaba a Diego con cautela, mientras que Mateo, el más pequeño, simplemente sonreía, sin comprender completamente la magnitud del momento. Diego, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en años, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de reconstruir lo que había perdido. Durante el encuentro, Diego y los niños jugaron y conversaron. Isabela los observaba desde una distancia prudente, permitiendo que Diego tuviera su momento. Aunque sus emociones eran contradictorias, ver a sus hijos felices le daba una paz que no había sentido en años. Sabía que este era solo el comienzo y que aún quedaba mucho camino por recorrer. Después de ese primer encuentro, Diego comenzó a ver a sus hijos regularmente, en un intento por ganarse su confianza y construir un vínculo real con ellos. Isabela seguía de cerca cada visita, evaluando cuidadosamente el compromiso de Diego. Sabía que cualquier señal de inconsistencia o duda sería devastadora para los niños, por lo que no estaba dispuesta a permitir que él los lastimara de nuevo. Con cada visita, Diego iba descubriendo las personalidades únicas de sus hijos. Emiliano era serio y responsable, siempre dispuesto a ayudar a sus hermanos. Valeria, aunque reservada, tenía una gran imaginación y pasaba horas dibujando. Mateo, el más pequeño, era alegre y curioso, lleno de preguntas sobre el mundo. Diego, aunque aún distante para ellos, trataba de adaptarse a sus intereses y de ganarse su confianza. Un día, Emiliano le preguntó a Diego por qué había estado ausente durante tanto tiempo. La pregunta lo dejó sin palabras, pues sabía que no había una respuesta fácil. Después de un momento de silencio, Diego le explicó que había cometido un gran error al dejarlos, pero que ahora estaba allí para reparar su ausencia. Emiliano escuchó atentamente, y aunque no entendió completamente, aceptó las palabras de su padre, sintiendo por primera vez que quizás podría confiar en él. Isabela, al observar el esfuerzo de Diego por integrarse en la vida de los niños, comenzó a experimentar una mezcla de emociones. Parte de ella aún sentía resentimiento, pero otra parte empezaba a reconocer la sinceridad de sus intenciones. Sin embargo, era cautelosa, pues no quería que sus hijos sufrieran más de lo necesario. A medida que pasaban los días, Isabela y Diego se veían obligados a interactuar más, compartiendo los momentos de crianza que ella había enfrentado sola durante tanto tiempo. Poco a poco, la relación entre ellos comenzó a suavizarse, y aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, ambos comprendían que el verdadero reto era construir una familia en la que todos pudieran sentirse seguros y queridos. A medida que Diego se integraba en la vida de sus hijos, también enfrentaba las dificultades de reconectar con Isabela. Aunque ella le permitía estar presente, sus interacciones estaban llenas de reservas y de recuerdos de los años de dolor. Diego comprendía que su presencia traía consigo heridas que aún no habían cicatrizado, y sabía que, para poder reconstruir algo significativo, debía ganar no solo la confianza de sus hijos, sino también el respeto de Isabela. Un día, mientras llevaban a los niños al parque, Diego aprovechó un momento a solas con Isabela para hablar sobre el pasado. Le expresó su arrepentimiento y le aseguró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Aunque sus palabras parecían sinceras, Isabela se mantenía cautelosa. Había aprendido a vivir sin él, y temía que cualquier cambio en su vida pudiera afectar a sus hijos. Isabela reconocía que su propia sanación era tan importante como la relación que Diego buscaba construir con sus hijos. Así que, después de mucho pensarlo, decidió asistir a sesiones de terapia para procesar el dolor y el resentimiento que había acumulado durante años. Sabía que solo al enfrentar sus propios sentimientos podría ofrecerles a sus hijos un ambiente de paz y estabilidad. A medida que Isabela trabajaba en su propia sanación, también comenzó a notar cambios en Diego. Él parecía más comprometido y dispuesto a asumir su papel de padre. Poco a poco, las interacciones entre ellos se volvieron menos tensas, y aunque el pasado seguía presente, ambos comenzaron a construir un nuevo respeto basado en la dedicación a sus hijos. Los niños, por su parte, empezaron a sentirse más cómodos con la presencia de Diego.
Aunque aún existían momentos de confusión, su interés por conocer más a su padre crecía con cada visita. Emiliano, Valeria y Mateo se beneficiaban de la estabilidad y el amor que ambos padres intentaban ofrecerles, y la familia, aunque fracturada, comenzaba a sentir las primeras señales de sanación. Con el tiempo, la relación entre Diego e Isabela evolucionó, y aunque las heridas del pasado aún eran evidentes, ambos estaban comprometidos en construir un ambiente familiar saludable para sus hijos. Cada fin de semana, la familia se reunía para compartir momentos juntos, y los niños empezaban a disfrutar de la presencia de ambos padres en sus vidas, algo que nunca habían tenido. Diego continuaba esforzándose por demostrar a sus hijos que podían contar con él, asistiendo a sus eventos escolares, acompañándolos al médico y apoyándolos en cada aspecto de sus vidas. Isabela, aunque aún cautelosa, comenzó a confiar más en Diego, reconociendo el cambio en su comportamiento. Sabía que él no podía borrar el pasado, pero apreciaba su esfuerzo por crear un futuro mejor. Un día, durante una cena familiar, Emiliano le preguntó a su madre si Diego podría quedarse para siempre. La pregunta sorprendió a todos y llenó el ambiente de una emoción profunda. Isabela, conmovida, le explicó que aunque la vida había sido complicada, harían lo posible por mantener a la familia unida, y que el amor de ambos padres siempre estaría presente. Con el apoyo de Isabela, Diego continuó su proceso de sanación, enfrentando sus propios miedos y arrepentimientos. Aprendió a valorar cada momento con sus hijos, reconociendo el privilegio de ser parte de sus vidas. La familia, que alguna vez estuvo rota, comenzaba a reconstruirse lentamente, con cada miembro contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de ese nuevo lazo. A pesar de las dificultades, Isabela y Diego llegaron a comprender que el verdadero perdón no significaba olvidar, sino aceptar el pasado y construir sobre él. Con esta nueva perspectiva, ambos se comprometieron a ofrecerles a sus hijos el hogar que siempre habían merecido, lleno de amor, comprensión y, sobre todo, esperanza. Con el tiempo, la familia comenzó a celebrar juntos pequeños eventos, desde cumpleaños hasta cenas de fin de semana. Isabela notaba cómo los niños se sentían cada vez más seguros y cómodos al tener a sus dos padres juntos. Decidió que era hora de organizar una pequeña fiesta en casa para celebrar la nueva unión familiar. La ocasión era especial, ya que Emiliano, Valeria y Mateo cumplirían 6 años, y quería que fuera un día memorable para todos. Diego se ofreció a ayudar con los preparativos, y durante días trabajaron juntos en los detalles. Aunque aún había momentos incómodos y silencios entre ellos, ambos disfrutaban ver la emoción en los rostros de sus hijos. La fiesta fue un éxito, amigos y familiares se unieron a la celebración, y por primera vez en años, Isabela sintió que habían alcanzado una paz. Diego compartió momentos alegres con sus hijos, y hasta se permitió recordar con Isabela algunas historias del pasado. Al final del día, cuando todos se habían marchado, Isabela y Diego se quedaron solos limpiando la casa. Mientras recogían los últimos platos, intercambiaron una mirada de gratitud. Ambos sabían que aún tenían diferencias, pero también reconocían que habían alcanzado algo importante para sus hijos. Isabela se permitió, por un instante, ver a Diego bajo una nueva luz, recordando el amor que alguna vez compartieron. Aquella noche, Isabela reflexionó sobre el camino recorrido. El dolor, el abandono, las luchas, todo parecía haberse transformado en algo más, algo que podría perdurar. Su corazón, aunque aún guardaba cicatrices, comenzaba a sentir un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Decidió que permitiría a Diego seguir siendo parte de sus vidas, aunque siempre con la condición de que no volviera a fallarles. Diego, por su parte, comprendió la profundidad del sacrificio de Isabela. Por primera vez, entendió que no solo estaba reconstruyendo una relación con sus hijos, sino también con ella. Sabía que, aunque el perdón había llegado, el camino para redimir su amor perdido aún estaba lejos. A pesar de los momentos felices, Isabela no podía evitar tener dudas. A veces, durante las noches, se preguntaba si Diego realmente había cambiado o si simplemente estaba tratando de enmendar sus errores por culpa. Aunque apreciaba su dedicación hacia los niños, temía que, en el fondo, él no estuviera completamente comprometido con ellos. Por otro lado,
Diego también enfrentaba sus propios miedos. A veces, sentía que el peso de sus errores lo perseguía, y temía que en cualquier momento pudiera volver a decepcionar a su familia. Sin embargo, cada día que pasaba junto a Emiliano, Valeria y Mateo, sentía que su determinación se fortalecía, y decidió que no dejaría que sus dudas lo detuvieran. Isabela intentaba comprender sus propios sentimientos. Sabía que tenía derecho a seguir adelante sin Diego, pero también entendía que, al permitirle ser parte de sus vidas, le daba a sus hijos una oportunidad de crecer en una familia más completa. Aunque había días en los que la inseguridad la dominaba, otros días se sentía llena de esperanza. Los niños, ajenos a las dudas de sus padres, se adaptaban cada vez mejor a la presencia de Diego. Emiliano disfrutaba las historias que su padre le contaba, Valeria mostraba a Diego sus dibujos con orgullo, y Mateo no podía dejar de preguntar sobre todas las cosas que le llamaban la atención. La presencia de Diego llenaba un vacío en sus vidas, y eso fortalecía la determinación de Isabela de dar una oportunidad a la nueva familia que estaban formando. Poco a poco, Isabela y Diego se dieron cuenta de que, aunque los temores siempre estarían presentes, cada momento de amor y dedicación que compartían con sus hijos ayudaba a disiparlos. La familia se encontraba en un delicado equilibrio, pero por primera vez en años, sentían que estaban avanzando en la misma dirección. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Emiliano le preguntó a Diego sobre el motivo de su ausencia durante los primeros años de sus vidas. Diego, atrapado por la pregunta, se encontró enfrentando una realidad que había intentado evitar: sus hijos merecían una explicación honesta. Con una mezcla de tristeza y arrepentimiento, Diego comenzó a contarles sobre sus miedos y el error que cometió al abandonarlos. Valeria y Mateo escuchaban en silencio, y aunque no comprendían completamente la magnitud de su confesión, sintieron la sinceridad de su padre. Emiliano, siendo el mayor, parecía entender más, y aunque le dolía saberlo, decidió perdonar a su padre, algo que sorprendió profundamente a Diego y llenó su corazón de esperanza. Isabela, al enterarse de la conversación, sintió una mezcla de emociones. Sabía que era importante que los niños comprendieran lo sucedido, pero también temía que esta revelación pudiera afectar la confianza que estaban construyendo. Sin embargo, se sorprendió al ver cómo sus hijos manejaron la situación, mostrando una madurez que la llenó de orgullo. Después de ese día, la relación entre Diego y sus hijos se volvió más auténtica. La sinceridad con la que les había hablado generó un nuevo nivel de confianza, y por primera vez, Diego sintió que sus hijos lo aceptaban plenamente. Los secretos que antes lo atormentaban comenzaban a disolverse, y él comprendió que el verdadero amor no se construye en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar los errores y crecer a partir de ellos. Isabela, por su parte, decidió que había llegado el momento de dejar el pasado atrás. Su corazón se sentía más ligero, y aunque no había olvidado el dolor, sentía que el amor y la paz que sus hijos experimentaban eran más importantes que cualquier rencor que pudiera guardar. Con el paso del tiempo, la familia entró en una nueva etapa. Diego y Isabela, aunque no estaban juntos como pareja, lograron construir una relación de respeto y cooperación. Ambos se dedicaron a sus hijos, y la rutina familiar comenzó a incluir a Diego de manera constante. Los fines de semana los pasaban juntos, explorando la ciudad y disfrutando de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Un día, mientras paseaban por un museo, Emiliano le preguntó a Isabela si alguna vez volverían a ser una familia normal. La pregunta los tomó por sorpresa, y Diego e Isabela se miraron en silencio antes de responder. Con ternura, Isabela le explicó que ser una familia no significa vivir juntos o estar casados, sino compartir amor, respeto y apoyo, independientemente de las circunstancias. Esa respuesta resonó en Diego, quien, en el fondo, comprendió que aunque ya no podría recuperar el pasado, sí podría darles a sus hijos un futuro lleno de amor. Isabela, por su parte, se sintió en paz al ver la comprensión de sus hijos, y reconoció que la familia que estaban construyendo, aunque distinta, era sólida y significativa. Diego, emocionado por el camino que habían recorrido, se sintió agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Aunque sabía que nunca podría compensar completamente los años perdidos,
decidió que se dedicaría a construir recuerdos y experiencias que sus hijos pudieran valorar y recordar con cariño. Isabela, al ver a sus hijos felices y rodeados de amor, sintió que finalmente había encontrado la paz. Aquel dolor que alguna vez había sentido, esa tristeza profunda por la traición, ahora se transformaba en una sensación de triunfo, porque había creado, contra todas las adversidades, una familia llena de amor y esperanza. Unos años después, Diego y Isabela se reunieron en una ceremonia de graduación de Emiliano. Al ver a su hijo en el escenario, ambos sintieron una profunda satisfacción por el camino recorrido. Aunque su historia había sido complicada, sabían que cada decisión, cada sacrificio y cada momento difícil había contribuido a llegar a este punto. Emiliano, Valeria y Mateo crecieron rodeados de amor, con dos padres que, aunque separados, habían demostrado que el compromiso y el cariño trascienden las dificultades. En el fondo, tanto Isabela como Diego comprendieron que su esfuerzo no había sido en vano. Juntos, aunque en caminos distintos, habían logrado darles a sus hijos una vida plena. Después de la ceremonia, la familia celebró junta en una cena llena de risas y buenos recuerdos. Isabela y Diego se miraron con respeto y gratitud, reconociendo que, aunque su amor romántico no había perdurado, habían construido algo más fuerte y duradero, un lazo familiar basado en el respeto, la sinceridad y el sacrificio. A medida que pasaba el tiempo, Isabela y Diego encontraron nuevas maneras de vivir sus propias vidas, pero siempre permanecieron unidos por el amor a sus hijos. La historia de dolor, traición y arrepentimiento se transformó en una historia de amor, reconciliación y crecimiento, demostrando que, al final, el amor verdadero siempre encuentra una forma de prevalecer. Con un último brindis, la familia celebró no solo el éxito de Emiliano, sino también el camino que los había llevado hasta ese momento. La promesa de un futuro lleno de paz y felicidad estaba ante ellos, y, por primera vez en mucho tiempo, todos se sintieron completos.